Bendiciones, amada iglesia. Buenas noches en este día viernes. Quiero darles la bienvenida. Quiero también pedirles que por favor se suscriban al canal de YouTube, que compartan a través de los canales que tenemos, a través de Facebook, a través de WhatsApp, pueda enviar a sus familiares, a cualquiera que usted pueda compartir y quiera edificar con la palabra que se va a dar el día de hoy. Quiero también orar para empezar este tiempo y poner en manos del Señor que esta palabra sea de transformación en nuestros corazones, en nuestros hogares y sobre todo en nuestros proyectos que tengamos como humanos, como personas y seguidores de Cristo. Padre, en esta noche quiero darte las gracias por permitirme traer, Señor, esta palabra de aliento, Señor, hacia los hermanos. Quiero agradecerte también, Señor, por la salud y la vida que me has dado el día de hoy, Señor, la provisión, Señor, y también quiero pedirte que bendigas a los hermanos que están conectados a través de este en vivo, Señor, que tú seas edificando su corazón, Señor, animando, nuevamente trayendo nuevas cosas a su corazón, tomando la palabra, tomando, Señor, la palabra tuya, Señor, que voy a hablar, que voy a través de los versículos que voy a hablar, Señor, que las personas sean, Señor, agarrándose, Señor, de esa promesa, agarrándose, Señor, de esas palabras que en el Antiguo Testamento, Señor, tú diste, Señor, que muchos hombres, Señor, guerreros, salieron, pero solamente pudieron a través de tu palabra, Señor. Se pudo hacer, Señor, solamente creyendo y confiando en ti, Padre Celestial. Señor, en esta noche también quiero depositar en tus manos esta prédica y, Señor, que usted tome el control de mi lengua, tome el control, Señor, de mi boca, para que usted pueda, Señor, ser edificado esta noche. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, quiero invitarles a que se puedan deleitar con esta hermosa alabanza. ¿Dónde están los victoriosos en la casa de Dios? Grita al Señor con voz de
Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Ya les voy a decir el capítulo y el versículo. Antes de eso hasta eso analice, busque, quiero contarles una pequeña historia de un padre cristiano que estaba preparando a su hijo para poder llevarle a la universidad. Estaba preparándole para que pueda enfrentarse a los problemas que va a tener en la universidad, porque se iba lejos de la ciudad. Entonces su padre le había dado una Biblia, y dentro de la Biblia había guardado algunas cosas. Entonces su hijo se fue, pasaron como un poco de tiempo, le llamó al papá y le dijo, papá, necesito que me envíes oro. Y bueno, el papá le había dicho, no, hijo, no te puedo enviar oro, no te voy a mandar. Entonces le dijo, bueno, en nuestro tiempo sería, no, mándame un cheque o mándame plata, mándame dólares que necesito, unos verdes. Entonces este joven se enojó con su padre, se enojó porque su padre jamás le envió. Entonces su padre le dijo, ¿estás leyendo la Biblia? Y su hijo le dijo, sí, estoy leyendo la Biblia, papá, pero lo que necesito es plata, necesito dinero en este momento. Entonces su padre le dijo, olvídate que no te voy a enviar. Y cuando regresó de su universidad, le dijo a su padre que estaba molesto porque no le había enviado el dinero, y su padre le dijo, hijo, me estás mintiendo porque nunca abriste la Biblia. Dentro de la Biblia y dentro de los versículos que yo te puse, se encontraba lo que necesitabas, porque él había puesto en cada versículo porque él sabía que se va a presentar circunstancias y desafíos, y él había puesto ahí cosas para que él pueda defenderse. Entonces él nunca abrió la Biblia. Con esta reflexión quiero decirles, hermanos, que dentro de la Biblia se encuentra un tesoro bien grande, y lo que nos toca, si tú no abres la Biblia, si tú no lees, no vas a encontrar jamás ese tesoro. Como este padre le puso a su hijo, Dios también nos ha puesto a nosotros dentro de la Biblia, nos ha puesto en su palabra tesoros muy grandes que podemos encontrar, que podemos comprender, y más que todo que nos saque de las dificultades, porque su hijo estaba en dificultades financieras. Y miren, la Biblia tiene, aún eso tiene para que usted se pueda deleitar, ese tesoro tan grande. Usted puede buscar, dedíquese, busque ese tesoro dentro de la Biblia, dentro de la palabra, dentro de Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir en el capítulo 8 de Nehemías. Miren, voy a dar un poco de la introducción. Hay dos partes principales de este libro. Yo pude sacar que los capítulos del 1 al 6 tratan de la reedificación de los muros de Jerusalén. Del capítulo 7 al capítulo 13 tratan la edificación del pueblo dentro de aquellos muros. Del capítulo 1 al 6, Nehemías se ve como un constructor de los muros y un gobernador. Del capítulo 7 al 13, Esdras lleva el liderazgo del pueblo. Desde ese capítulo veremos el liderazgo de Esdras. Miren, a partir de que entra Esdras, siempre hubo palabra, siempre hubo ánimos a través de la palabra de Dios. Porque dice que hubo un vacío espiritual. O sea, de hecho había un vacío espiritual dentro de cuando ya construyeron los muros. Había un hueco espiritual. Aunque la gente mostraba orden y bueno, como ya estaba construido el muro, los muros tenían buena defensa, aparentaba eso. Pero miren lo que analicé en esta parte, dice, aunque les faltaba algo, los muros habían sido rectificados, habían sido parados nuevamente,
Pero Jerusalén no era una ciudad fuerte. ¿Qué es lo que les hizo fuertes? Mire, lo que les hizo fuerte fue la palabra de Dios. Y quiero traer un poco esto a nuestra vida, a nuestra vida diaria, a qué es lo que nos pasa. Miren, muchas veces nosotros perdemos las ganas o perdemos las fuerzas, ¿no? Es como cuando uno ya se está en el trabajo mucho tiempo, uno se dice, otra vez me levanto, otra vez en lo mismo, otra vez me cambio, me ducho y voy al trabajo y luego regreso a la casa y se pierde eso, esas ganas de cuando el primer día que entraste estás que te devoras del trabajo y deme más trabajo y deme más. Entonces, así estaba este momento, el pueblo no tenía esa fuerza, porque cuando usted se levanta y dice, me voy con las mismas ganas al trabajo y le ora al Señor, le pide al Señor, le da gracias al Señor por ese día de trabajo, porque en otros lados otros están buscando trabajo y nosotros tenemos trabajo y muchas veces estamos desanimados, estamos tristes. Y miren, cuando alguien se fortalece es cuando está con la palabra. A pesar que los muros de Jerusalén ya estaban parados para que no vengan los enemigos, que no vengan, no se puedan entrar, pero no era una ciudad fuerte. Era fuerte cuando tenían la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor ya entró ahí fue una ciudad fuerte. Por eso les digo, nosotros tenemos el trabajo o tenemos el negocio, pero mientras no esté con la palabra, eso no se fortalece. Eso está débil. Aparentemente dice, no, es que es mi ingreso, esa es mi fortaleza, mi ingreso de mi trabajo, pero mientras no esté con el Señor, mientras no esté puesto en manos de Él, eso está débil. Cualquier momento se puede caer, cualquier momento se puede entrar algo a su vida, no solo material, sino espiritualmente. Amén. Mire, muchas iglesias son como una máquina, dice, impresionante y compleja. Estas máquinas tienen muchas ruedas, muchos engranajes, muchas poleas, cintas y luces. Las miles de partes de estos aparatos trabajan juntos sin fallar por un momento. Con nada más prender, con nada más encender, dice. Luego viene alguien y le pregunta al inventor de esta máquina, ¿qué hace esta máquina? El inventor le responde, bueno, no hace nada, pero ¿qué crees? ¿Trabaja bien? ¿No? Hay que distinguir algo. Mire, cuando usted quiere hacer algo y no tiene un propósito, las cosas no sirven, no hace. Yo les decía en la red de hombres de valor, les decía, si usted no tiene un propósito de venir acá, o sea, no es en vano, porque mire, tener un propósito es obtener algo o dejar algo. Cuando se viene uno acá a la iglesia, se viene con un propósito. Muchos vienen a restaurar sus vidas, a restaurar sus finanzas, un quebrantamiento, a restaurar, tiene un propósito, ¿no? Todos tienen una meta de llegar, de decir, no, vengo a la iglesia y voy a cumplir, voy a hacerlo. Otros vienen y dicen, no, vengo a la iglesia con un propósito, quiero dejar. Quiero dejar el pecado, quiero dejar el tabaco, quiero dejar el alcohol, quiero dejar las drogas. Ese es un propósito. Y mira, si usted no tiene un propósito,
en la vida no sirve de nada. Yo les compartía incluso que cuando yo me compré el primer carrito, mi carro blanco, el Corsa, yo me compré con un propósito. Y yo dije, Dios, dame un carrito para poder servir a la iglesia, para poder transportarme, para poder, aparte que va a estar en mi familia, estaba enfocado en la iglesia, en que sirva a la iglesia. Y miren, tuve 5 años de ese carrito, pasó rodando, fuimos con mi pastor, fuimos a algunas partes de aquí de Ecuador a predicar, a dar unos talleres. Y miren, tuvo un propósito, cumplió un propósito ese carro. Y yo me alegraba y fue bonito. Y luego lo vendí y compré otro carro, el cual no tenía un propósito. No tuvo un propósito, no le puse algo, no le pedí a Dios, dame un carrito así para transportarme. Pero miren, cuando compré el carro pasaba botado, no tenía un propósito, el carro se dañaba más porque se mojaba toda la lluvia, como no tengo techo donde taparle el carro, y se comenzó un poco a oxidar y cada rato que rechinaba, porque los carros hay que tenerles de movimiento, y miren, no tuvo un propósito. Por eso digo, cuando en su vida no tenga un propósito, o sea, póngase, busque la manera, busque con qué objetivo, póngase una meta, diga, quiero ir a la iglesia, o quiero aprender de Dios, o quiero conocer a Dios, pero ¿para qué? Para enseñar a su familia, para enseñar a algún amigo que está en malos caminos, para restablecer su vida. No sé, póngase su propósito, busque su propósito de saber por qué está haciendo, por qué lo deja de hacer. Amén. Busque su propósito, y si no lo tiene todavía, dígale al Señor, pídale al Señor, Señor, dame el propósito. Ayúdame a entender cuál es mi propósito dentro de la iglesia. O ayúdame a cumplir mi propósito, porque muchas veces el propósito se quedó ahí y ya se quedó estancado. Y usted dice, ya no doy más. Pero mejor es dígale al Señor, ayúdame a cumplir, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a que el propósito llegue. Mire, Nehemías tenía el propósito de reconstruir la muralla, de nuevamente levantar todos esos. Debió ser un trabajo duro, pero no solo era el propósito ese, sino el propósito también venía a ser espiritual. El propósito de Nehemías no era solamente levantar los muros y ya, sino que también necesitaba tener un nuevo comienzo espiritual. Si está construido algo nuevamente reconstruido, también hay que nuevamente reencaminarse. Amén. Mire, también aquí nos muestra que Nehemías no mostraba ningún egoísmo en este asunto de la reconstrucción. Mire que notemos que dio paso a Esdras para que pueda ponerse al frente del pueblo y explicarles las escrituras, ¿no? Recuerde que en ese tiempo solamente había el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y mire que dice que Nehemías también, hasta el día de la dedicación de los muros en adelante, allí Nehemías levanta y cuenta el relato que invitaba a la gente de sus alrededores para que ellos también fueran ser partícipes de la reconstrucción de esto, de la entrega de lo que ya estaba hecho. Y dice que la gente de ahí venía cantores, dice ahí, con flautas, con arpas, con todos los instrumentos para alabar al Señor, para dedicarle al Señor esta obra. Y mire qué importante que es, mire, más que todo es una alabanza, le daban alabanza al Señor. Cuando usted quiere hacer algo y el propósito que tiene o quiere, debe existir alabanza, debe deleitarse con el Señor, porque ellos se deleitaban, dice que le daban cánticos al Señor. Mira, ahí vamos a buscar
Vamos a buscar en Nehemías, capítulo 12, verso 27. Yo voy a leer aquí en una versión que tengo en mi celular que está más clara. Dice Nehemías, busque usted también en su Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Nehemías 12, 27. Capítulo 27. Dice, en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracia y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores de distintos alrededores de Jerusalén, de las aldeas. Bueno, ahí nombra de algunas aldeas que estaban ahí, que se dedicaban, dice, con alegría, a dedicarle cánticos de alegría al Señor. Imagínese, usted tiene un propósito, un proyecto, deleítese, alábele al Señor. Recuerde que alabarle al Señor no solamente es cantar como aquí ponemos las adoraciones y todo, sino adorarle es pedirle, decirle, Señor, tú eres dueño del oro y de la plata, tú eres el rey. Eso es adorarle, reconocerle. Esa es la adoración, alabarle. Tú eres el rey, tú eres el dueño. Cuando usted reconoce eso y con alegría le dice, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de todo, mire, cosas ocultas comienzan a suceder en su vida, respuestas vienen a su vida, porque el Señor le está escuchando. El Señor también se deleita cuando usted le dice, le reconoce como un Dios, le reconoce como su Padre. Amén. Mire, la presentación de la palabra cuando ya estuvo reconstruido los muros y bueno, desde siempre presentaron la palabra, ¿no? Y dice, y dijeron a Esdras el escriba. Recuerde que era un escriba en los tiempos pasados, ¿no? Bueno, escriba, Pablo dice, escriba es que escribía, ¿no? Dice que escribía diligentemente, era un maestro. Esdras escribía y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés. Mire, Esdras significa al que ayuda a Dios. Él tenía la protección de Dios, Esdras, porque mire, Esdras estaba preparado, dice, su corazón estaba preparado para adquirir la ley de Jehová y cumplirla y enseñarla a Israel, sus estatutos y sus decretos. Él enseñaba, él era un maestro que lo cumplía. Él conocía la palabra de Dios, él conocía los 5 primeros libros, ¿no?, que hablamos, porque hasta aquí existían los 5 primeros libros que se le fue dado a Moisés. Entonces, mire, él tenía un orden. Dice, para inquirir, o sea, escudriñar la palabra, para cumplir y para enseñar. Esdras hacía esto. Él buscaba, él indagaba en la palabra. Él no solamente solo leía, sino que él reforzaba la palabra, él se instruía, él se animaba a través de la palabra. Por eso es que al pueblo le podía hablar, le daba con esa autoridad, le decía que se animen, porque escrito está que Dios estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Amén. Mire, ¿usted qué cree? ¿Que la palabra que presentaba Esdras tenía éxito porque lo daba él o de qué dependía?
Mire, muchas veces depende, sí, también del maestro, de quien le está enseñando, de quien se escucha la prédica, eh, de qué manera trae el evangelio, ¿no? Pero más creo que depende es de las personas, de uno mismo, de cómo lo acoge o de qué manera usted dice, sí, esa promesa es para mí, o yo creo en esto, yo me agarro de esta promesa. Si Dios dijo así que va a estar con nosotros hasta el final de nuestros días, nos va a acompañar, cójalo, acoja con su mano y diga, sí, esta promesa es para mí, yo la guardo en mi corazón, porque escrito está. Amén. Y mire, esto me trae justo aquí puesto la palabra que cae como semilla en los corazones. Me viene la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Mire, nuestro corazón tiene que ser una tierra fértil, donde la palabra que usted escuche, usted pueda acoger y decir, yo creo en esa palabra. Y por más que venga alguien a quererse robar esa semilla, usted pueda guardarla, pueda llevarla, pueda sembrarla, pueda que eche una raíz fuerte. Amén. Mire, dice, Esdras leyó públicamente la palabra de Dios. Dice, según el relato, que hicieron un púlpito, creo que dice, a ver, sí, un púlpito de madera, dice que hizo. En el capítulo 8, versículo 4, dice que lo hicieron para que todos le vieran, para que esté a vista de hombres, mujeres, niños, ancianos, a la vista de todo, de todos los que estaban dentro de ahí, de las murallas. Y miren cómo es este escenario. Bueno, antes de eso quiero darle una explicación de la palabra que decía, hacía entender al pueblo la ley y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Miren, la importancia de la enseñanza es que mire, cuando venimos los domingos, aquí da el pastor, él nos da una enseñanza, pero esa enseñanza hay que aplicarla en nuestras vidas, hay que nuevamente reforzarles. Si nos dan una enseñanza dentro aquí de la iglesia, dentro de la prédica, dentro de cualquier ámbito, usted refuerce. Usted dice, si no quiero ser yo como la semilla que cayó en lugar de piedras, pedregoso, dice en la palabra, que no echó raíces. Mire, usted tiene que ser una tierra muy, muy fértil, muy acoger más que todo lo que usted necesite para su vida. Si dice en una prédica, le dicen, el Señor dice que a través de su palabra usted será sano, acoja esa palabra, acoja, llévele, guárdele, llévele en su mente. Mire, quería darles, a ver si me salté aquí, déjeme ver. Sí, en esta misma de aquí está. Mire, el escenario que tenía Esdras, como decía, la gente que estaba ahí, había de todo, había niños, había ancianos, había mujeres, hombres, de toda edad. Mire, lo importante que resalta aquí es que todos debían estar ahí, todos deben estar escuchando la palabra del Señor. Grandes, pequeños, porque para todos hay, para jóvenes, para personas de edad, no le puedo ver aquí, no le puedo encontrar, pero dice que había gente que creía, gente que no creía, gente que amaba a Dios, gente que no amaba a Dios.
pero todos debían escuchar la palabra. Dice la palabra, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. Miren, en las reuniones pueden haber hermanos con muchos años de experiencia, recién convertidos, fuertes, débiles, celosos, aburridos, visitantes, sinceros, insinceros. Todos deben presentarse. Bueno, estaban presentes ahí ese día para escuchar la palabra del Señor. Pero algo que marca es la actitud que tenían. Mire, su actitud. Dice que Esdras dice, desde el alba hasta el mediodía. Cada día, desde el primer día hasta el último. Mire, desde el alba, o sea, desde que iniciaba el sol, o sea, comenzaba a alumbrarse, desde ahí dice que se ponía a leer la palabra. Y miren, en este tiempo, en los cultos, cuando alguien predica, mire, siempre estamos atentos al reloj, siempre estamos manipulados por un horario. Y eso es muy feo porque, mire, si viene a la casa del Señor, a la casa de Dios, viene a buscar una palabra, quítese esa preocupación. Porque imagínense, miren, este tiempo, dice desde el alba hasta el mediodía, dice, sí, pongámosle 5 horas de prédica. Ahí me hace recordar la historia de Eutico, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 9 al 12. Mire, dice que Pablo dice que se ponía igualmente a leer la palabra y dice que Eutico estaba en el tercer piso y dice que se durmió y se cayó del tercer piso, dice, y se murió. Imagínense caerse del tercer piso y murió. Y dice que Pablo fue y se echó encima de él y lo abrazó, dice. Encima que estaba durmiendo de lo que estaba dando él, va y le abraza y dice que le dice, no, tranquilos, él vive. Mire, así muchas veces venimos a la iglesia, como el Eutico. Así que tenga cuidado, por ahí se cae, verá. Y mire que estar con ese pendiente de que a qué hora se acaba la prédica, o si cuántos minutos va, o cuántos minutos tiene que predicar, quítese eso porque eso le distrae, eso le quita su bendición, porque está preocupado en y ahora a qué horas jugaba el Nacional, a qué horas jugaba el Barcelona, y eso le va quitando a usted su bendición, porque ya se pone a preocuparse por otras cosas. Mire, el pueblo estaba ahí atento a lo que decía Esdras. Mira lo que estaba leyendo la palabra del Señor, estaban atentos, estaban meditando, porque unos capítulos dice que, bueno, dice aquí, mire, dice que ellos se sentían, a través de la palabra, lloraban, se sentían pecadores. Es como cuando aquí el pastor nos da una palabra y dice, no, yo soy así, yo soy esto, y dice que les convencía de pecado la palabra. Estaban llorando, dice, por lo que Esdras leía y les explicaba y les decía que Dios es un Dios bueno. No sé, yo me imagino en ese tiempo, no, Dios es bueno, Dios sacó a su pueblo de Egipto y les dio el maná, y la gente escuchaba eso, no sé, pues, y Dios les dio de beber en el desierto, les dio sandalias, nunca sufrieron, y dice que escuchaban eso y ellos lloraban, dice, a través de la palabra, porque usted sabe que la palabra de Dios siempre le va a dar a usted en su área que usted necesita.
Muchas veces dicen, no, es que ya le han contado al pastor, no, es que el pastor cómo sabe. Y no es así, la palabra es viva, es eficaz y más que todo, a veces las palabras que nos hieren son las mismas palabras que nos hacen levantar. La misma palabra que te dicen y te dolió, esa misma palabra es la que a ti te levanta, porque dices, no, yo no soy así. O a mí me dijeron esto, que no sirvo para esto. Aunque te dicen, no, no sirves para esto, pero esa palabra te guardas, te dolió, pero esa misma palabra te vuelve a levantar. Dicen, no, yo sí, usted se anima. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice, tú eres mi hijo. Para ti está este mundo, te lo doy a ti. No sé, el Señor le tiene muchos planes para su vida. Pero usted se tiene que animar a través de la palabra, no de las palabras malas que le dicen, sino de la palabra de Dios. Dice, tú eres un hijo bueno, un hijo que puede. Cree y todo será posible. Pon en manos del Señor, tu Dios, y todo prosperará. Entonces no solamente las palabras que nos hieren, esas mismas palabras son las que nos van levantando, pero usted tiene que en su corazón guardar y buscar la manera. No se deje robar el tiempo a través de estas cosas. Deje ese tiempito, este tiempo que se escucha la palabra, deje que su corazón sea restablecido, deje que su mente sea nueva, transformada. Amén. Mire, dice, muchos no tiemblan a la palabra de Dios, ni aun escuchando en las prédicas. Y mira lo que dice en Isaías 66:2, dice, a este lo miraré, dice en esa parte, dice, a este lo miraré, al que tiembla a través de mi palabra, al que teme mi palabra, al que guarda. Amén. Ya leímos que les explicaba la importancia de la enseñanza, el pueblo les oía, el pueblo pudo captar lo que se le daba a través del mensaje. Mire, y en Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no solo oidores, dice, sed hacedores de la palabra. Mire, y el resultado de la presentación de la palabra que daba Esdras, dice que dio buenos resultados, dio el día de la expiación, a través de lo que hacían, ¿no? Porque estaba escrito en el Pentateuco, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo había leído acerca del día de la expiación y dice que se entristeció. El día de la exploración, el día de la expiación fue seguido de la fiesta de los tabernáculos. Esta segunda era la fiesta de la alegría. Por eso Nehemías y Esdras daban la exhortación de los versículos de 10 en adelante que estábamos leyendo, ¿no? Y mire que cuando usted acoge la palabra y tiene la palabra en su corazón, en su mente, y entiende, hay alegría, dice. Cuando usted entiende y cuando usted obedece, dice que hubo mucha alegría. En conclusión, mire, cuando Nehemías tuvo un propósito de restablecer las murallas, lo logró, pero dice que antes de eso le oró al Señor, porque él un poquito antes de esto que esto sucediera, dice que le llegó el mensaje que estaba destruido y mire, él dice que lloró. Él lloró, dijo que pasó muy triste, no comía. Y dice que le oró al Señor. Le puso en manos del Señor el propósito de él. Y en esta noche te quiero pedir que tú pongas tus propósitos, tus planes, tu propósito de dejar o tu propósito de obtener, pongas en manos del Señor, puedas pedirle y decirle, Señor, en esta noche quiero
pedirte este propósito, o ayúdame a dejar este propósito. Mi propósito es que mi familia esté mejor. No sé, Señor, no sé, cada cual tiene en su corazón una meta, un anhelo, un propósito. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos poner, Señor, nuestros anhelos, nuestro corazón y sobre todo, Señor, el propósito de hacer algo. El propósito, Señor, si tal vez tú no sabes por qué, esta noche te pedimos, Señor, que pongas en nosotros, Señor, el propósito de por qué lo hacemos. Danos el propósito, Señor, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué te pido? ¿Con qué propósito, Señor, quiero obtener esto? ¿Con qué propósito, Señor, quiero cambiar? ¿Con qué propósito, Señor, quiero que mi familia se restablezca? Que mi matrimonio tenga un propósito, Señor. Que la vida de mis hijos, Señor, tenga un propósito. Padre, en esta noche quiero pedirte, Señor, que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando el mensaje, Señor. Y, Señor, que guarden la palabra. Señor, que puedan a través, Señor, de este tema, Señor, de Nehemías, Señor, que él tuvo que pasar muchas dificultades, Señor. Gente se le burló, muchas personas se le burlaban y le decían, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Señor, y aún él solo se inclinaba hacia ti y decía, Señor, yo puedo contigo. Tú me darás la fuerza, tú me darás, Señor, aún acercarse al rey y pedirle, Señor, que le pueda dar una carta, Señor, para poder viajar hacia las murallas, hacia la reconstrucción, Señor. Había un gran riesgo, Señor, pero dice que te oró a ti y puso, Señor, esa gracia. Y todo fue saliendo conforme a tu palabra, que tú eras el respaldo. Que tú, Señor, a través de Nehemías pudieron ver a través de Nehemías tu gloria, pudieron ver, Señor, que había un Dios, hay un Dios grande, un Dios verdadero, un Dios que todo lo cumple, un Dios que si tú lo pides, dice que Él escucha, un Dios que necesita escucharte, un Dios que necesita que tú le pidas, le digas, Señor, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, que le reconozcas como Padre y Él te cumplirá todos tus anhelos. Dile, Señor, tú eres mi Padre, tú eres el Dios. Y sobre todo que con la palabra que tú guardes le puedas decir, Señor, porque así dijo Nehemías, Señor, acuérdate que prometiste a tu hijo Moisés. Así como de lo bueno, también lo malo le dijo. Señor, y todo se cumplió. Padre, en esta noche queremos depositar nuestras vidas en ti y que todo sea cumpliéndose, Señor, conforme a nuestros corazones y conforme a nuestra riqueza en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Damos gracias a los hermanos que se pudieron conectar a esta transmisión en vivo. Gracias también les damos a los hermanos que pudieron compartir, a los que estuvieron interactuando. Gracias por haberse conectado. Y quiero darles unos pequeños anuncios. Tenemos oración en pijama. Recuerde que estamos a las 6 de la mañana en oración en pijama. Los días domingos, todos los domingos, oración en pijama. Y no se olvide de venir al culto presencial, aquí en la casa del Señor, 10 de la mañana. Amén. Que tengan una bendecida noche, cuídense y guarden todas las cosas del Señor, en el nombre de Jesús. Amén.